Hola compañeros y profesora, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto 2 de una antena de parche o una antena de microcinta. Somos Valeria, Tarek y Daniela. Abarcaremos los objetivos, la introducción, el desarrollo, el diseño de la antena, las conclusiones y la biografía. Como objetivos tenemos explicar las 4 ecuaciones de Maxwell en términos generales y su relación con la ecuación de onda electromagnética, describir cómo se derivan las ecuaciones de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell y su aplicación en la transmisión de ondas, analizar cómo las ondas electromagnéticas interactúan con diferentes medios enfocándose en los fenómenos de reflexión y transmisión y en qué condiciones de la reflexión puede duplicar la magnitud del campo incidente. También definir qué es una antena de parche o de microcinta, cuál es su funcionamiento y el papel del plano de tierra en su comportamiento electromagnético. Y por último, explicar el proceso de diseño, simulación, construcción y prueba de una antena de parche desde la selección de materiales hasta la optimización del rendimiento. Ahora explicaremos las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son el fundamento teórico que describe la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos, permitiendo la comprensión profunda de los fenómenos electromagnéticos. Estas ecuaciones no solo unifican la electricidad y el magnetismo en una sola teoría, sino que también explican cómo las ondas electromagnéticas, como la luz o las ondas de radio, se propagan a través del espacio. De este conjunto de ecuaciones nos es posible derivar la ecuación de onda electromagnética que nos describe cómo viajan las ondas y es esencial para el análisis del comportamiento de las antenas. En telecomunicaciones y sistemas de radiocomunicación, las antenas son dispositivos clave para transmitir y recibir otras ondas electromagnéticas. Sin embargo, este comportamiento de las ondas electromagnéticas en el entorno físico es complejo y depende de varios factores, como la naturaleza o el medio en el que se propagan, la geometría de sus superficies y las propiedades de los materiales. En particular, las antenas de parche, también conocidas como antenas de microcinta, han ganado popularidad debido a su estructura de bajo perfil, su facilidad de fabricación, la capacidad de ser integradas en superficies planas como dispositivos móviles, aviones y sistemas satelitales. Su diseño compacto y ligero las hace ideales para las aplicaciones en frecuencias de microondas y más allá, donde el espacio y la eficiencia son factores críticos. Las ondas pueden ser absorbidas, transmitidas o reflejadas cuando interactúan con diferentes medios, y estos efectos juegan un papel crucial en el diseño y la optimización de estas. Por ejemplo, el fenómeno de reflexión puede causar que una onda incidente experimente cambios en su magnitud y fase, afectando directamente la eficiencia de la radiación de una antena. En el caso de una antena de parche o de microcinta, la interacción entre la radiación electromagnética y el plano de tierra subyacente es de vital importancia para maximizar la radiación deseada y minimizar las pérdidas de energía. El diseño correcto de esta antena incluye la consideración de su geometría y el sustrato dieléctrico y la alimentación, junto con simulaciones electromagnéticas detalladas que ayudan a prever su comportamiento antes de la construcción física. Por lo tanto, nuestro trabajo busca proporcionar una visión integral de cómo las ecuaciones de Maxwell y los principios de propagación de ondas electromagnéticas se aplican en el diseño y el funcionamiento de una antena de parche. Además, describiremos cómo estas antenas pueden ser diseñadas, simuladas, construidas y probadas, destacando los factores críticos que determinan su rendimiento en aplicaciones prácticas. Ahora explicaremos las 4 leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell. Estas 4 leyes se presentan en 3 formas: en la forma integral, fasorial y diferencial. Comenzaremos con la primera, que es la ley de Gauss para campo eléctrico, que esta expresa que las cargas eléctricas son fuentes de campos eléctricos. La segunda es la ley de Gauss para campo magnético, que nos indica que no existen monopolos magnéticos, es decir, las líneas de campo magnético siempre son cerradas. La tercera es la ley de Faraday de inducción, que nos describe cómo un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Y la cuarta y última es la ley de Ampère-Maxwell, que muestra cómo las corrientes eléctricas y los campos eléctricos variables generan campos magnéticos. La ecuación de onda electromagnética surge al combinar las ecuaciones de Maxwell en ausencia de fuentes de corriente o de carga, o espacio libre. Al tomar el rotacional de la ley de Faraday y al aplicar la ley de Ampère-Maxwell, obtenemos la ecuación de onda para el campo eléctrico. Una forma similar se deriva para el campo magnético. Esta ecuación es la clave en la propagación de ondas electromagnéticas en medios y describe cómo viajan en el espacio y el tiempo. Ahora tenemos la reflexión y transmisión de ondas, que nos dice que cuando una onda electromagnética incide en una superficie entre dos medios con diferentes impedancias, como el aire y el metal, una parte de la onda se refleja y otra parte de la onda se transmite. Las relaciones de Fresnel describen el comportamiento de la onda reflejada y transmitida.
Y son las siguientes. Si el campo eléctrico incidente es perpendicular a la superficie, la reflexión puede ser total o parcial dependiendo de la diferencia de impedancia. En ciertos casos, como la incidencia normal, la onda reflejada puede tener la misma magnitud pero en fase opuesta, cancelándose el campo incidente. Y por último, si el medio es perfectamente conductor, el campo reflejado puede tener el doble de la magnitud del campo incidente en el punto de reflexión. Una antena de parche o antena de microcinta es un dispositivo de bajo perfil que consiste en un parche metálico montado sobre un sustrato dieléctrico con un plano de tierra en la parte inferior. Se utiliza ampliamente en las aplicaciones como comunicaciones inalámbricas debido a su capacidad y fácil fabricación en sustratos planos. Ahora vamos a hablar sobre el diseño, simulación y experimentación de nuestra antena. El desarrollo de esta antena consistió en 4 pasos: un diseño, una simulación y una construcción y experimentación. Para el diseño, se seleccionó un sustrato con características dieléctricas específicas, ya que esto afecta la frecuencia de resonancia y el ancho de banda de la antena. También, el tamaño del parche se calcula según la frecuencia de operación, generalmente con fórmulas basadas en la longitud de onda. Asimismo, se diseñan las líneas de alimentación para asegurar una buena adaptación de impedancia, usualmente 50 ohmios. La siguiente parte consistió en la simulación, donde se utilizaron programas como HFSS o CCT Microwave Studio, esto para simular el comportamiento electromagnético de la antena. La simulación permitió visualizar el patrón de radiación, verificar la impedancia y optimizar el diseño antes de la fabricación. También, para la construcción de la antena de parche, se fabrica una placa de circuito impreso PVC, aplicando técnicas de grabado para definir el parche y la línea de alimentación. Los componentes dieléctricos y las conexiones a tierra se integran a este PVC. Finalmente se hicieron pruebas, donde se utilizó un analizador de redes vectoriales para medir el retorno de pérdida y asegurar una buena adaptación de impedancias en la frecuencia deseada. También se puede realizar una prueba en cámara anecoica para medir el patrón de radiación y la eficiencia de la antena. En este caso particular para nuestra antena, que fue una antena de parche, también conocida como antena microstrip, consistió en una hoja metálica en forma determinada sobre un plano de tierra que se separa gracias a un sustrato dieléctrico. El funcionamiento de esta antena se excita mediante una línea de alimentación o un punto de alimentación debajo del parche. Esto generó corrientes superficiales que producen radiación eléctrica. Para la radiación y el plano de tierra debajo del parche, este refleja las ondas hacia arriba, lo que refuerza la radiación en la dirección opuesta al plano. La antena radia principalmente en dirección perpendicular al parche, con un patrón de radiación hemisférico. Y la reflexión del plano de tierra asegura que la onda reflejada esté en fase con la onda radiada, maximizando la radiación hacia el espacio libre. Estas antenas están presentes en distintos entornos de la vida cotidiana, como lo pueden ser comunicaciones inalámbricas, por ejemplo routers de Wi-Fi, teléfonos móviles y dispositivos Bluetooth. También en sistemas de posicionamiento como es el GPS, ya que estas antenas pueden operar en frecuencias de satélite. También se aplican en radares para detección remota, y esto es gracias a su capacidad de dirigir el haz de señales, en sensores remotos, aplicaciones médicas y hasta en la industria motriz. La estructura general de una antena de parche consiste en un parche conductor comúnmente hecho de cobre o aluminio montado sobre un sustrato dieléctrico. Los parches pueden tener diferentes formas como rectangulares, circulares, elípticas, etc. La longitud del parche y la frecuencia de resonancia están vinculadas. A medida que aumenta la longitud del parche, disminuye la frecuencia de resonancia. Aunque una limitación de este tipo de antena es su ancho de banda relativamente estrecho, que podría limitar su utilidad en aplicaciones que requieren un ancho de banda más amplio. Su rendimiento también puede verse afectado por la proximidad de objetos metálicos, que pueden disminuir su eficiencia. Y finalmente vamos a hablar de los resultados de nuestra antena, donde podemos ver, por ejemplo, en la frecuencia, que nuestra antena opera a 2.391 GHz, lo cual es muy cercano a lo que se esperaba de 2.4 GHz. Para lo que fue el SWR resultó en 1.09. Esta cantidad se considera muy buena, donde lo ideal es de 1. Y finalmente su impedancia, que fue de 50.2 menos J3.1, que se puede interpretar como que tiene un funcionamiento ideal. Y como conclusión,
Las ecuaciones de Maxwell no solo describen los fundamentos de la electromagnética, sino que también permiten el diseño de dispositivos prácticos como las antenas de parche. Las propiedades de reflexión y transmisión de las ondas electromagnéticas son esenciales para optimizar el rendimiento de las antenas, especialmente en términos de eficiencia y directividad. Las antenas de parche son altamente eficientes, versátiles para las aplicaciones modernas, siempre que se diseñen correctamente y se ajusten mediante simulaciones y pruebas exhaustivas. Respecto a la antena de parche, su frecuencia resultante experimental fue de 2.39 GHz, mientras que la teórica se esperaba de 2.4 GHz, por lo que se asume que la antena trabaja de forma eficaz. De la misma forma, su SWR es cercano a 1.09, por lo que no tiene fallos. Su impedancia es de 50.2 menos J 3.1 ohms y tiene un funcionamiento ideal. Por lo tanto, se concluye que tanto la simulación como la experimentación de la antena microparche trabajan de forma óptima, teniendo un correcto desarrollo y se mantiene con valores mínimos de error. Gracias por ver.